Bien, muy buenos días a todos, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar con nuestra clase de, de matemática para bachillerato, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver dos temas eh, importantísimos. Entonces, pues vamos que es lo primero. El primero es la ley de senos y cosinos. Vamos a ver algunas cosas de lo que se trata este tema. Así que pasemos a ver qué es esto. Bueno, primero hablemos un poco acerca de la ley de senos. Y la ley de senos, o la ley del seno, como ustedes quieran llamarle, es lo mismo. Se utiliza en triángulos oblicuángulos. Eso quiere decir triángulos que no tienen un ángulo de 90 grados o un ángulo recto. Eh, Significa que son que tienen más, sus ángulos miden más de 180 grados, ¿verdad? Eso significa. Y más o menos son de este tipo, ¿verdad? Eh, Eso es lo que, el tipo de triángulo que se utiliza, ¿verdad? Acá tenemos una imagen del orden de los triángulos. Recordemos que la ley de senos sirve para encontrar lados y ángulos, ¿sí? Entonces, no solo lados, porque para eso este triángulo es, según su clasificación, es, vamos a ver, isósceles, ¿sí? Significa que esos tres lados no son iguales, ¿no? Eh, pero para eso, para sacar solo sus lados se utiliza otra cosa, entonces, pero eso no lo vamos a ver hoy, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, acá está ubicado, tiene letras, ¿verdad? A, B, C. El orden no importa. Aquí puede decir A, aquí puede decir B, o aquí puede decir C, no importa. Lo que sí importa es que al frente de cada ángulo esté el lado como pareja, ¿verdad? O sea, aquí dice A mayúscula, pues acá tiene que decir A minúscula, ¿verdad? Si aquí dice A mayúscula, aquí tiene que decir B minúscula, y así, ¿verdad? O sea, al frente, a lo opuesto, tiene que estar el nombre del lado. Este tipo de ley o teorema, como quieran llamarle, se usa cuando conocemos una pareja y cualquier otro dato. Eso quiere decir que yo tengo que conocer el lado y el ángulo como pareja. O sea, por ejemplo, tengo que conocer el ángulo A y el lado A. Eso es obligatorio. No se puede decir que no, ¿verdad? Y dice que tengo que conocer cualquier otro dato, o sea, cualquier otro lado, ¿no? Sí, eso siempre se va a hacer así. Aquí se utilizan solo dos letras, ¿verdad? Aquí está todo el teorema, pero solo se utilizan dos letras, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, supongamos que conocemos la pareja A, conozco el otro, dice cualquier otro dato. Bueno, vamos a decir que tengo que conocer otro ángulo, ¿verdad? Puede ser B o C, ¿verdad? Y obviamente no voy a conocer esto, o sea, solo puedo utilizar esta pareja o esta pareja o esta pareja, ¿verdad? Ya depender de qué nos presente acá. Cuando vamos a encontrar lados, los lados, las letras minúsculas van arriba y los senos van abajo. Pero cuando vamos a encontrar ángulos, es al contrario, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Se puede apuntar a un ladito estas fórmulas de la ley, ¿verdad? Y ahora vamos a pasar a ver cómo se aplica. Vamos a encontrar un lado primero. Acá está ángulo B, no lo conozco. Lado B, no lo conozco. Ángulo C sí lo conozco. Lado C sí lo conozco. Y conozco el ángulo A, pero no quiero conocer, por eso está X, el ángulo A.
Entonces tengo que conocer eso. Entonces voy a utilizar, como voy a encontrar A, voy a utilizar, por ejemplo, A sobre seno de A, ¿verdad? Y C sobre seno de C, ¿sí? Que es lo que voy a trabajar. Acá tenemos que aplicar algo que ya se tiene que conocer, que es el despeje de ecuaciones, despeje y solución de una ecuación lineal, ¿sí? Entonces este seno que está dividiendo, perdón, hay una ley de las igualdades que dice que si está dividiendo lo vamos a pasar al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Entonces vamos a aplicar la operación contraria, nos va a quedar así, ¿sí? Esto lo tenemos que hacer en la calculadora científica de preferencia. Entonces esto se hace en la calculadora. Ahorita lo vamos a realizar. Primero que todo tenemos que configurar la calculadora en grados. Entonces vamos a, según, dependiendo el modelo de la calculadora, vamos a aprovechar mode, la tecla mode. Bueno, hay otro modelo que, aparte de la 570 ms, que es la 82 ms, que es la que tengo manualmente. Solo lo apacho mode 3 veces, pero esta que tengo acá tengo que apachar mode creo que 5 veces. Y voy a buscar la palabra deg, que es degree en inglés, grados. Le voy a dar 1 y degree ya está configurada en grados, porque en ángulos, perdón, en grados, porque estamos trabajando con grados. Si trabajáramos con radianes o gradianes, pues se pudiera utilizar, pero pues no es así, ¿verdad? Estamos trabajando con grados. Bueno, entonces escribimos 15, la tecla sin. Bueno, podemos escribir por, pero la calculadora sabe que al apachar esta tecla es una función, entonces automáticamente se sabe que es una multiplicación. Bueno, seno de 48 dividido seno, ¿sí?, de 60. Bueno, le damos igual, nos va a dar 12.87. Eso es lo que va a medir X, o sea, A. Y ya encontramos nuestro lado. Bueno, las fórmulas no las damos despejadas, no se dan despejadas porque varía los triángulos que nos estén presentando. Entonces no podemos establecer una fórmula despejada porque el caso puede variar entre sí. Entonces por eso no escribo las fórmulas ahí ya despejadas, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, ese es el primer ejemplo. Tenemos otro ejemplo, acá también está, ¿verdad? Este es otro triángulo acutángulo, oblicuángulo, perdón. Entonces tenemos que ver lo que conocemos y cualquier otro dato que conozcamos. Bueno, la pareja C la conozco, el ángulo A lo conozco, pero el lado B, que es X, que es el que quiero conocer. Ah, profesor, y A y el otro ángulo, recuérdense que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 180 grados. Eso es una ley, ¿sí? Bueno, acá y este ángulo que me falta no lo voy a encontrar ahorita porque no estoy resolviendo triángulos, estoy encontrando solo un lado. Ahora vamos paso a paso porque pues todo tiene que darse de la mejor manera. Bueno, entonces voy a encontrar B, ¿verdad? El lado que voy a encontrar es B, ¿sí? Bueno, ya. En este caso, ¿sí?, hay que tomar en cuenta una cosita. En este caso, como voy a encontrar B, tengo que conocer el ángulo B. Pero ¿y cómo lo hago? Bueno, lo que vamos a hacer es, para encontrar el ángulo B, que es el dato que necesito, porque aquí está el ángulo A, pero no me sirve, ¿verdad? Vamos a, acuérdense lo que acabo de decir, 180, la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo suman 180 grados.
Entonces, a 180 le vamos a restar los dos ángulos que ya conocemos y lo que nos haga va a ser el ángulo B. Y ahora sí, con eso ya podemos trabajar. Bueno, entonces, ¿qué voy a encontrar? B. Entonces voy a escribir B, o sea, X sobre seno de esto, ¿sí? Igual la pareja C, C, que son 9, ¿verdad? Sobre el ángulo de C. ¿Sí? Bien. Ya, continuamos. Entonces vamos a encontrar el lado B, que es X. Entonces vamos otra vez a hacer el despeje. Lo que está dividiendo, que está acompañando a la X, ¿verdad? Pasamos al otro lado a multiplicar. Nos va a quedar así. Y esto lo hacemos en la calculadora. Y eso nos va a dar 15.09, creo, ¿verdad? O sí, 15.9. Entonces lo aproximé. Bueno, vamos a hacerlo con la calculadora para que ustedes vean. 9, 7, perdón, ahí está. 9 seno de ¿Saliendo vivo o ya venía? 52 dividido seno de 28, ¿verdad? Le vamos a dar igual. Y bueno, acá no lo aproximé a nada. Hice .10, 15.1 metros. Eso es lo que vale el lado. Acá tenemos un tercer caso. En este caso es más fácil. No está dibujado el triángulo. Porque hay casos donde no se hay casos donde no se necesitan, solo se describen. Entonces por esa razón, ¿qué es lo que tenemos? Cuando hacemos la pareja A, tenemos el otro dato que sería el ángulo B y vamos a encontrar ahora sí literalmente el ángulo B. Entonces esto nos va a quedar así, ¿verdad? Entonces aquí A dividido seno de A igual a B dividido seno de B, ¿verdad? Solo que cambiamos, reemplazamos datos. Y lo mismo, lo que estaba multiplicando pasa a dividir, no, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿verdad? Nos va a quedar así. Esto lo hacemos en la calculadora, nos va a dar esto, 25.13 es igual a B, o B es igual a 25.13 centímetros, porque todo sea en centímetros. Profesor, ¿y qué pasaría si estuviera, por ejemplo, este lado en metros, pero nos piden que lo demos en centímetros? Bueno, solo hay que convertirlo a metros, ¿sí? Entonces vamos a ver, se tendría que dividir esto dentro de 100 para convertirlo a metros, o al revés, ¿no? Multiplicarlo, ¿no? Para convertirlo a centímetros, si esto estuviera en metros, ¿sí? Así se diera el caso. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a pasar a cómo encontrar ángulos. Entonces acá no podemos 180 menos tal y tal, porque tenemos que encontrar este ángulo. No puedo hacer eso, ¿sí? Ambos vayan a hacer eso. 180 menos 42, no se puede hacer eso, ¿sí? Entonces para eso igual tenemos que conocer una pareja, o bueno, en teoría cuando encontramos un ángulo, la pareja, una parte de la pareja va a estar incompleta, pero sí tienen que coincidir los ángulos, ¿verdad? CC, ¿verdad? Y tenemos que encontrar, pero aquí seguimos utilizando el mismo concepto. Tenemos que conocer una pareja completa y cualquier otro dato más lo que se va a encontrar. Entonces acá dice esto, pero vamos a despejar esto, ¿sí? Y acá vamos a aplicar seno al el arco seno, que es el inverso del seno, ¿verdad? Más esto para eliminar estos dos, ¿verdad? Se elimina este y este para que quede lo siguiente, para que nos quede
de esta manera. Solo nos queda esto y nos queda esto, ¿sí? Entonces nos va a quedar solo eso. Entonces obviamente esto yo lo hago como demostración, pero después ustedes hacen el despeje y aplican solo el seno de la inversa, nada más. Acá no se divide dentro de seno, ¿sí? Bueno, bueno, y pues esto obviamente entonces a eso hay que hacerlo en la calculadora, ¿verdad? Lo vamos a realizar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar shift seno paréntesis, ¿sí? 52, no, que es el dato, o el seno de 42 dividido 40. Cerramos todo el paréntesis para que la calculadora sepa que es una sola operación. Le damos igual y el lado, este lado va a medir 60.44 centímetros. Perdón, grados. Perdón. Estamos hablando de ángulos. 60.44 grados. ¿Verdad? De una vez acá les voy a mencionar una cosa. Como esto es un ángulo, podemos darlos en grados, minutos y segundos apachando esta tecla, ¿sí? Si se pidiera así la respuesta, o sea, eso solo si se pidiera así, pero como eso no es así, ¿no? Sino, bueno, solo así, ¿verdad? No hay ningún problema. Muy bien. Siempre se hace lo mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso solo hice un ejemplo, ¿verdad? Bueno, ahora pasémonos a cómo solucionar triángulos. 3 casos acá. Cuando hablamos de solucionar triángulos, vamos a referirnos ¿sí? O sea, que vamos a encontrar todo lo que hace falta. O sea, todo. Si faltan 2 lados, los encontramos. Si falta un ángulo, los encontramos. O sea, todo. Bueno, primero, acá conocemos 2 ángulos, entonces 180 menos los 2 ángulos, ¿verdad? Que va a ser lo primero que vamos a realizar, ¿verdad? Porque este ángulo nos va a servir para encontrar el lado C. Bueno, lo primero que también voy a recomendaría es que la pareja completa que se conoce siempre la sigamos utilizando, ¿sí? Y para encontrar lo demás, utilizamos lo que ya conocemos y el complemento, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar primero? B o C, cualquiera de las dos. Vamos a encontrar B de primero, entonces lo que conocemos que sería la pareja A, igual B, que no lo conozco, el ángulo B son 31 grados. Para esto, como estamos encontrando lados, solo pasamos a multiplicar. Ahora hacemos esto en la calculadora, nos va a dar 9.66 centímetros. Bueno, ahora vamos a encontrar C, ¿sí? Para C vamos a seguir utilizando esto, solo vamos a cambiar C sobre el seno del ángulo C, que son 34 grados, ¿no? Pasamos a multiplicar, ¿verdad? Entonces hacemos esto en la calculadora, ya vimos cómo hacerlo, ¿sí? Y nos va a dar 10.48 centímetros y ya resolvimos todo el triángulo. O sea, no hay nada más que hacer, ¿no? Nada más. Bueno, únicamente. Bueno, ese sería el primer ejemplo. Espero que todo esté completo. No quiero que se alargue tanto esto, pero bueno, continuemos. El ejemplo 2. ¿Qué conocemos y qué no conocemos? Bueno, nos falta el ángulo C, nos falta B y A. Entonces vamos a encontrar el ángulo C, ¿verdad? Porque ya conocemos 2 ángulos. ¿Y qué pasaría si no conozco 2 ángulos sino solo uno? Bueno, ese es en el tercer caso. Entonces acá ya tenemos este ángulo.
Entonces vamos a encontrar ¿qué encuentro primero? A o B, lo que quieran. Bueno, yo A, por orden, ¿no? La pareja completa, recuérdese, sería, vamos a ver, C, porque acabo de encontrar el ángulo y conozco esto. Entonces, en el otro solo conozco ángulos, pero no los lados, ¿no? Y para encontrar los lados es más como que un poquito más largo el procedimiento. Bueno, entonces esto va a pasar a multiplicar, ¿no? Lo hacemos en la calculadora y nos va a dar 11.82. Recomendación, lo que ya conocemos que sería esto, vamos a mantenerlo. Acá vamos a cambiar B sobre el seno de 30 grados. Bueno, y lo mismo, pasamos a multiplicar, ¿no? Y hacemos eso en la calculadora y B va a valer 6.52 centímetros. Y ya encontramos todo lo que hace falta. Muy bien. Muy bien. Y ya tenemos el lado B, ya está encontrado, ¿verdad? Entonces, y ahí ya tenemos, ya resolvimos el segundo triángulo. Uy, y ahora pasamos al tercer triángulo. Pero en este triángulo, a pesar que vamos a encontrar acá un lado y vamos a encontrar dos ángulos, pero acá un ángulo depende del otro. Entonces vamos a encontrar primero ángulos. Primero vamos a ver qué tenemos completo. Tenemos la pareja A y vamos a encontrar el ángulo B, ¿sí? Recuérdense que cuando encontramos ángulos los senos van arriba, ¿sí? Entonces este está dividiendo, pasar al otro lado a multiplicar. Vamos a escribir seno a la menos 1. Ya vimos por qué sucede esto. No vamos a hacer la demostración, simplemente vamos a escribir esto ya automáticamente. Esto lo tenemos que hacer en la calculadora, ¿verdad? Entonces shift, tecla seno, ¿sí? Paréntesis 13 seno, ¿sí? De 100, ¿verdad? Dividido 17, que son los datos que tenemos que meter a la calculadora. Le damos igual, nos va a dar 48.85 grados. Si lo queremos escribir en grados, minutos, segundos, pues lo podemos hacer sin ningún problema, no hay problema, las dos respuestas son correctas, ¿sí? Y está. Si lo queremos aproximar a 48.86 o incluso a 49, también se podría. Ahora, encontramos el ángulo C. ¿Cómo? Bueno, ya encontramos el ángulo B. Entonces, acuérdense que dije que el ángulo B, no, un ángulo dependía del otro, entonces el C depende del B. ¿Cómo? Ahora sí vamos a restar 180, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo, ¿verdad? Menos el primer ángulo, menos el ángulo que acabamos de encontrar, y nos va a dar el otro ángulo, ¿verdad? Y ahí está, 31.15. Ahora, el lado C. Bueno, para encontrar el lado C, obviamente tenemos que conocer el ángulo C. Si no conocemos eso, por eso era importante sacarlo, ¿verdad? Entonces por esa razón, bueno, en este caso pues ya conocíamos dos lados, solo nos faltaba uno. Entonces vamos a encontrar el lado C. Esto está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Entonces hacemos esto en la calculadora, ya vimos cómo, ¿verdad? Y nos va a dar 8.92 metros. Y ahí está, listo. Ya terminamos. Ya resolvimos triángulos utilizando la ley de senos, ¿sí? Y espero que todo esté claro. Muy bien, pasémonos al siguiente tema, que sería la ley de cosenos, ¿verdad? Este triángulo parece igual al de la ley de senos. Ojo, la ley de senos y cosenos sí se relaciona, pero tiene condiciones, ¿sí? Acá oblicuángulos, ¿no? Que también son los de la ley del seno, pero que no son rectos, no tienen un ángulo recto, ¿sí? Para eso se usan las razones trigonométricas o el teorema de Pitágoras. Bueno, pero
Esta ley se utiliza cuando, bien, bueno, decíamos que este tipo de ley se utiliza cuando, bueno, cuando se conocen LAL, bueno, LLL, bueno, ¿qué es eso? Cuando se conoce dos lados y un ángulo, o cuando se conocen los tres lados, ¿sí? Esa es una condición F muy obligatoria en, en, en la ley de cosenos. En la ley de senos se tenían que conocer una pareja completa y otro dato, o sea, otro ángulo. Bueno, entonces, así es como tiene que realizarse. Pero acá, lado, ángulo, lado, o los tres lados, ¿sí? Bueno, entonces vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Estas ya están despejadas, bueno, no están despejadas, pero bueno, acá para despejarlas aplicamos raíz cuadrada, ¿verdad? Metemos todo esto, ¿sí? Para ángulos aquí sí ya están despejadas, ¿verdad? Si no tendríamos que despejar esto y sería más largo. Entonces estas sí las despejé de una vez, pero acá están, ya están despejadas, se mete así a la calculadora, ¿verdad? Bueno, ahora pasémonos a encontrar lados. Y acá de una vez lo digo, cuando resolvamos triángulos, vamos a utilizar las dos, la ley de seno y coseno, ¿sí? Entonces, tenemos esto y vamos a encontrar X, o sea, la A. Acá también el orden no importa, pero lo que está enfrente de cada ángulo, eso sí importa, ¿verdad? O sea, aquí dice B, bueno, acá B minúscula, ¿verdad? Ángulo, lado, y ángulo, lado, ¿sí? Se tienen que relacionar, ¿verdad? Si dice ángulo A, bueno, lado A, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, acá vamos a encontrar solo el lado, no vamos a encontrar los otros dos ángulos, ¿sí? Entonces, la ley dice que se utilizan en estos triángulos, pero la ley de coseno específico se utiliza cuando conocemos lado, ángulo, lado. ¿Qué lado, qué ángulo? O sea, se tienen que relacionar. Ahí no es tan como que relevante, ¿sí? Entonces vamos a encontrar el lado, que es el A o X. Y acá voy a escribir mi fórmula, ¿verdad? Para encontrar el lado A o X, ¿verdad? Vamos a escribir A al cuadrado, el lado B al cuadrado, más el lado C al cuadrado, ¿sí? Menos 2 veces, ese 2 siempre va a ir ahí, el lado B por el lado C multiplicado por el coseno del ángulo A, ¿sí? Muy bien. Y acá, bueno, metemos todo. Acá vamos a quitar el cuadrado, raíz cuadrada, paréntesis, ¿sí? Y acá, bueno, entonces atención con con lo siguiente. Bien, y entonces vamos a abrir raíz cuadrada, ¿sí? Vamos a abrir paréntesis, ¿sí? Vamos a escribir 12 al cuadrado. Ojo, las calculadoras tienen esta tecla que es al cuadrado, o si en la de ustedes no aparece, pueden utilizar esto, ¿verdad? Que eso significa al cuadrado, ¿sí? 12 bueno, lo voy a hacer así para que ustedes vean que es lo mismo, más 7 al cuadrado, para menos 2 por 12 por 7 multiplicado por el coseno de 40 grados. Ahora cerramos paréntesis y le damos igual y miren, 8.1. Bueno, no, lo hubiéramos podido aproximar a 8.2, pero bueno, eso no hay ningún problema, ¿verdad? Y 8.1 y listo, ya encontramos el lado. Y se hace lo mismo siempre, si dependiendo qué lado vamos a encontrar, ¿verdad? Así es como se trabaja. Muy bien, listo. Ahora, para encontrar un ángulo, bueno, ahora, miren, esto es bien interesante. Cuando encontramos lados, tenemos que conocer lado, ángulo y lado. Pero cuando encontramos ángulos, tenemos que conocer los tres lados, ¿no? ¿Y qué ángulo vamos a encontrar? El ángulo A, que como es desconocido, teta, ¿verdad? Entonces, vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿verdad? Tenemos que sí o sí conocer los tres lados. Y mire, y si no conozco los tres lados, bueno, hay que usar la ley de coseno, perdón,
encontrar el lado y después ahora sí, reemplazamos. Entonces hacemos esto en la calculadora. Entonces shift coseno, vamos a abrir doble paréntesis, el paréntesis que encierra todo, vamos a abrir otro paréntesis, vamos a escribir 9, voy a utilizar esto al cuadrado, ¿verdad? Menos 7 al cuadrado sería b, ¿verdad? Menos 13 al cuadrado, ¿verdad? Acá cerramos un paréntesis, ¿verdad? Dividido, abrimos paréntesis, ¿sí? Menos 2 por 7 por 13, ¿verdad? Cerramos ese paréntesis, cerramos el paréntesis general, ¿verdad? Le damos igual y eso nos va a dar 41.17. Vamos a ver si eso es cierto. Sí, sí es cierto. 41.17 grados. Estamos hablando de ángulos. Acuérdense, ya les había dicho anteriormente en la ley de senos, cuando vamos a encontrar ángulos, la calculadora tiene que estar configurada en grados. O sea, apacharateca D, o sea, degree en inglés, grados. Y ahí está, listo. Siguiente cosa que vamos a ver, vamos a solucionar el triángulo utilizando las dos leyes, seno y coseno. Bueno, entonces tenemos esto, vamos a encontrar todo lo que falta. Bueno, necesitamos dos ángulos, bueno, uno depende del otro, necesitamos un lado, y aquí yo puedo ver, fíjense, pues la ley de seno aquí va a tener vigencia si yo conozco una pareja completa. No la conozco, o sea, conozco otros datos, pero la pareja no está. Tengo el ángulo A, pero el lado A no está. Tengo el lado B, pero el ángulo C no está. Tengo vamos a ver, el lado C, pero el ángulo C no está. Cuando tengo un lado, un ángulo y un lado, entonces ahí voy a utilizar la ley del coseno. ¿Qué voy a encontrar? El lado. Bueno, entonces bueno, entonces acá, esto ya sabemos, ¿verdad? Entonces hacemos esto, raíz cuadrada de paréntesis 7 al cuadrado más 4 al cuadrado, menos 2 por 7 por 4 por coseno de 12, cerramos paréntesis, ¿verdad? Y le damos igual y nos va a dar 9.27 y listo, ya tenemos los tres lados. Ahora, ¿qué hacemos? Miren, ya aplicamos la ley de coseno, no podemos aplicar la ley del seno, pero podemos utilizar la ley del seno porque ya conozco una pareja. Entonces, conozco una pareja que sería el ángulo A y el lado A que acabo de encontrar, y puedo encontrar ya sea el ángulo B o el ángulo C, cualquiera de las dos está perfecto. Entonces vamos a encontrar el lado B, ¿sí? Utilizando la pareja A, ¿verdad? Seno de 112, ¿verdad? O del ángulo A dividido el lado A, que ya lo tenemos, igual a el seno de B, que va a ser el ángulo B, dividido el lado B, 7 metros, ¿sí? Entonces esto lo despejamos, escribimos seno a la menos 1 o arco seno, ¿verdad? Entonces abrimos, escribimos perdón, escribimos vamos a ver, vamos a escribir esto. Entonces bueno, acá shift seno, ¿sí? Paréntesis 7 pues seno 112 dividido 9.27, que fue el lado que encontramos utilizando la ley del coseno, ¿verdad? Cerramos el paréntesis, le damos igual, nos va a dar 44.43 o 44 si quiero hacerlo más aproximado grados, ¿sí? Y ahí está. Muy bien. Y ya conocemos dos ángulos, entonces 180 menos el primer ángulo que lo conocía, menos el que acabo de encontrar, y lo que salga va a ser el ángulo C. Y ahí está, listo. Y mire, y si hubiera encontrado el primer ángulo C, bueno,
hubiera sido lo mismo, ¿sí? O sea, este ángulo hubiera salido acá y este hubiera salido acá, ¿sí? O sea, es lo mismo. Y listo. Ya terminamos, ya solucionamos el triángulo, ¿verdad? Vamos a ver, muy bien, y ahora sí, pues con esto ya termino mi explicación de la ley del seno y coseno, y como siempre, pues un pequeño ahí pues ejercicio, ¿verdad? Van a resolver estos tres triángulos, ¿sí? Los primeros tres se resuelven solo con la ley del seno y los otros dos se resuelven con las dos leyes, ¿sí? Respectivamente, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema, ¿sí? Y listo, y ahí estamos. Bueno, entonces ahora sí, ya con esto yo termino mi explicación de este tema. Acuérdense que dijimos que íbamos a tener el día de hoy dos temas, entonces nos vamos a pasar al segundo tema, que son las razones trigonométricas, que esas se trabajan en triángulos rectángulos, ¿sí? Entonces vamos, un triángulo solo así de este tipo podemos trabajar, puede estar así, puede estar volteado, ¿verdad? Pero yo les quiero enseñar y les quiero explicar conceptos básicos para poder entender las razones trigonométricas. Primero, el triángulo rectángulo tiene tres lados. El lado más largo se llama hipotenusa. Esa es la más fácil de encontrar, ¿sí? El cateto opuesto, acá lo dice, es el que está enfrente del ángulo con que se está trabajando. O sea, enfrente, referencia, ¿sí? Acá. Por eso se llama cateto opuesto. Cateto adyacente es el que está pegado, ¿sí? Al ángulo de 90 grados. Miren, acá hay un ángulo de 90 grados, ¿sí? Y ahora, les voy a decir una cosa. Muchas veces todos sabemos identificar los catetos. Bueno, la hipotenusa ya se sabe, siempre, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando yo hago esto? Este es el ángulo. ¿Cuál es la hipotenusa? Yo ya sé que es este, es el ángulo, el lado más grande. Pero ¿será que acá le voy a poner cateto? Acá le voy a poner cateto, pero ¿qué cateto? ¿Será que este es el adyacente? Sí, porque si el opuesto, ¿sí? Este está enfrente de, y adyacente, acá está pegado al de 90 grados, ¿no? Y ahí está, ¿sí? Se dan cuenta que aunque el giro del triángulo yo le cambié, ¿sí? A la hora de ubicar, eso es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, ahora veamos las fórmulas. Vamos a sacar las 6 razones trigonométricas del ángulo de un triángulo, ¿sí? Después, para encontrar lados, vamos a utilizar estas 3, ¿sí? Estas tres ya no, solo cuando encontramos las 6 razones trigonométricas, pero cuando encontramos lados, solo estas 3. Y para encontrar ángulos, estas ya están despejadas, o sea, no me voy a poner a demostrarlas, ¿sí? Muy bien, entonces, primer tema, razones trigonométricas de un ángulo. Bueno, entonces vamos a sacar las 6 razones trigonométricas de este ángulo. Sí, para hacer eso tenemos que conocer sí o sí los 3 catetos, o sea, hablando numéricamente. Miren, opuesto, adyacente, hipotenusa. Bueno, acá tenemos. No es obligatorio escribir esto, yo lo hago por la explicación. Barra 3 dividido 5 es 0.6, ¿verdad? ¿Sí? Adyacente dividido hipotenusa, ¿verdad? Tangente, ¿verdad? Cosecante, así se llama, es lo opuesto. Hipotenusa, cateto opuesto, ¿verdad? Hipotenusa adyacente, ¿verdad? Y ahí está. Bueno, ahora, ¿para qué sirve esto? Si quisiéramos conocer más o menos cuál sería el valor de este ángulo, ¿sí? En la calculadora tenemos que escribir shift seno y 0.6 y automáticamente nos va a tirar algo. Si lo hacemos acá, shift coseno 0.8, nos va a tirar exactamente lo mismo. Y si hacemos shift tangente y 0.75, nos va a tirar exactamente lo mismo. Bueno, no lo voy a explicar, porque si no, pues no lo voy a hacer porque si no se alarga el video y pues esa no es la idea, ¿verdad? Muy bien. Y las otras son recíprocas, solo son de referencia, ¿sí? Pero siempre es importante realizarlas, nada más. Bueno,
Ah, mire, profesor, ¿y qué pasaría si no conozco un lado? Por ejemplo, la hipotenusa. Ajá, ¿se acuerdan lo que les dije? De que cuando en triángulos rectángulos se utilizan las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Pues acá vamos a utilizar las dos. Entonces, miren, no conozco la hipotenusa. Bueno, el teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula para encontrar la hipotenusa, ¿sí? ¿Sí? Este pues, se puede llamar A y este B, pero este siempre va a ser C o H, que es hipotenusa. Entonces reemplazamos H al cuadrado, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿sí? Raíz cuadrada, ¿verdad? Bueno, está al cuadrado, ¿verdad? 9 más 16, 3 al cuadrado es 3 por 3, 4 al cuadrado es 4 por 4, 9 más 16 son 25. Hacemos esto, ¿verdad? Ya sabemos que vamos a dar la respuesta en centímetros, entonces H acá se divide el cuadrado con el cuadrado, ¿verdad? Y la raíz cuadrada de 25 es 5 centímetros. Ah, mire, y si no es una raíz cuadrada exacta, bueno, le sacamos la raíz cuadrada aproximada, 2 decimales, y no hay ningún problema, ¿verdad? Y ya, ahora sí, sacamos las razones trigonométricas, ¿sí? Cateto opuesto, 4, hipotenusa, 5, que es lo que acabo de encontrar, ¿verdad? Cateto adyacente, hipotenusa, 3 dividido 5, ¿verdad? Acá también, ¿verdad? Acá hipotenusa dividido cateto opuesto, 5 dividido 4 es 1.25. Secante, hipotenusa, cateto adyacente, ¿verdad? 1.6 periódico, ¿sí? Esto se pone porque el 3 se repite como 10 veces, entonces para no escribir todos los decimales, ¿verdad? Y la cotangente, que es la inversa de la tangente, ¿verdad? Nos va a dar 0.75. Lo mismo, shift seno, metemos esto, nos va a dar un ángulo referencial, ¿verdad? O sea, este ángulo, ¿sí? Nada más. Si quisiera encontrar este ángulo acá, solo el ángulo, ¿sí? Tendría que cambiar, este ya sería opuesto, este sería adyacente, ¿verdad? Y pues a realizarlo y no hay ningún problema, ¿sí? La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo da 180. Entonces sería 180 menos los ángulos, ¿verdad? No hay ningún problema. Bueno, y ahí está. Ya tenemos las razones, ¿sí? Ahora, miren, cuando tenemos ángulos y lados, no se utiliza el teorema de Pitágoras. Solo el teorema de Pitágoras, yo lo dije en la ley de senos y cosenos, solo se utiliza, por ejemplo, vamos a ver un teorema para los triángulos, el isósceles, ¿verdad? Y en este se utiliza Pitágoras, ¿verdad? Si ustedes no saben quién es Pitágoras, bueno, él es un matemático que formó este teorema. Él lo estableció, que la hipotenusa iba a ser a la suma del cuadrado de sus catetos, ¿verdad? Y el cateto, pues, si quiero encontrar el cateto va a ser la resta del cuadrado de la hipotenusa menos la diferencia del cuadrado del otro cateto que sí se conoce, ¿verdad? Nada más. Bueno, ya tenemos esto para los dos casos. Ahora sí, pasémonos a encontrar un lado. Bueno, primero tenemos que identificar los catetos. ¿Quién es el opuesto? Bueno, este, porque está enfrente. Aquí sí conozco este ángulo, ¿verdad? El adyacente está acá, ¿verdad? Pero quiero encontrar solo este. Y mire, y este no, solo estamos encontrando lados. Cuando encontremos triángulos, ahí sí, ¿sí? Entonces, bueno, primero los datos. ¿Qué datos tenemos? Conozco que la hipotenusa, no conozco el cateto opuesto, pero lo voy a encontrar. Entonces, ¿cuál es la que me sirve? O sea, ¿cuál uso? Seno, coseno, tangente. Bueno, recordemos, el seno es cateto opuesto dividido hipotenusa, ¿sí? O sea, si no conocemos una de las dos, aunque sea una, me serviría el seno. El coseno es cateto adyacente dividido hipotenusa. No importa, tenemos que conocer uno de los dos, ya sea el adyacente o la hipotenusa, y después encontramos el otro, ¿no? Entonces, ¿cuál me sirve acá? Bueno, observemos nuestros datos. ¿Cuál sería? Seno, coseno, tangente. Bueno, seno, ¿sí? Porque seno es igual al cateto opuesto, que necesito, y la hipotenusa, que la conozco, ¿no? Entonces hacemos esto. Seno va a ser seno de 32, ¿sí? Igual a
cateto opuesto, que en este caso le voy a poner x dividido la hipotenusa, que son 10 metros, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentro x o cateto opuesto? Bueno, esto está dividiendo, pasar al otro lado a multiplicar, ¿no? Esto lo vamos a hacer en la calculadora, ¿sí? En trigonometría, porque esto es pura trigonometría. Se utiliza la calculadora científica. Para allá dijimos dividir, ¿no? 10 por el seno de 32. Eso nos va a dar 5.29 o 5.30, ya depende de qué tan exacto queremos dar esto. Y 5.29 metros, porque estamos hablando de metros, es x y listo. ¿Se dan cuenta? No es difícil. ¿Sí? Tenemos un segundo ejemplo. Bueno, miren, aquí está diferente el triángulo. ¿Quién es el cateto opuesto acá? Bueno, el que está enfrente a este ángulo, ¿sí? Cateto opuesto. Si el ángulo que me están presentando estuviera acá, bueno, cambia, ¿no? Entonces, vamos a encontrar la hipotenusa o x. Entonces, si yo conozco el cateto opuesto y quiero la hipotenusa, ¿cuál uso? Seno, coseno, tangente. Seno. Coseno no, porque tengo que conocer, no necesito el adyacente, aparte no conozco el adyacente, entonces, y quiero la hipotenusa, entonces no conozco el adyacente y no conozco el hipotenusa, ¿por qué voy a utilizar coseno? Tangente, cateto opuesto dividido cateto adyacente, conozco el opuesto, pero el adyacente no, y yo quiero la hipotenusa, quiero encontrar la hipotenusa, entonces tangente no me sirve, es seno, otra vez, ¿sí? Entonces, bueno, aquí está, ¿verdad? En este caso quiero la hipotenusa, no el cateto opuesto, porque el cateto opuesto ya lo conozco, quiero la hipotenusa, entonces esto me va a quedar así, seno 27 grados igual a 25 metros sobre x, entonces quiero despejar la x, esta x está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, y esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, es como decir, este pasa para acá y este pasa para acá, cruzado, ¿no? Hacemos esto en la calculadora, ¿sí? Entonces, vamos a ver, 25 dividido seno de 27 nos va a dar 55.6 o 7. Bueno, ¿y eso está mal o no? Está excelente. ¿Saben por qué? La hipotenusa es la más grande, entonces por lógica tiene que medir más de 25 metros, ¿sí? Mucho más, ¿sí? Y listo, miren, ya tenemos eso. Tercer ejemplo, bueno, solo eran dos ejemplos para las dos opciones que existen. Entonces, el ángulo, bueno, quiero este ángulo. Cuando encontramos ángulos, sí o sí tenemos que conocer las dos, ¿verdad? O cateto opuesto y la hipotenusa, o cateto adyacente y la hipotenusa, o cateto opuesto y cateto adyacente, sí o sí, ¿no? Conozco cateto opuesto y conozco la hipotenusa, ¿cuál utilizo? Seno, ¿verdad? El ángulo. Entonces, acá de una vez ya está despejado, acuérdense, ¿verdad? Cateto opuesto, 6 metros, y cateto y hipotenusa, ¿verdad? Hacemos esto en la calculadora, y eso va a ser igual shift seno paréntesis 6 dividido 8, ¿sí? Cerramos, igual, ¿cuánto da? 45.59. Y acá les presento lo que les dije en la ley de senos y cosenos, que si queríamos dar dos respuestas, aprovechamos esta teclita acá, ¿sí? Y nos va a dar esto, ¿sí? Grados, minutos y segundos, ¿sí? Y listo. ¿Es obligatorio darlo así? No, solo si realmente se pidiera, ¿no? Me dijera, bueno, hay el ángulo y delo en grados y exprese la respuesta en grados y también en grados, minutos y segundos. Entonces tendríamos que hacerlo, ¿no? Nada más. Se hace siempre lo mismo, ¿verdad? Tenemos que conocer las dos partes, no solo una. Si eso sucede, primero encontramos el lado y después encontramos el ángulo, pero eso es cuando ya encontramos resolvemos triángulos, ¿no? Nada más. Muy bien. Ahora sí, solucionemos los triángulos, 3 ejemplos y después 3 programas de aplicación. Entonces, acá dice cateto opuesto. Como voy a encontrar todo, ¿qué encuentro primero?
la hipotenusa del cateto adyacente, la que quiera. Entonces, bueno, primero vamos a encontrar esto, ¿sí? Este ángulo, ¿cómo? 180 menos, ¿cuánto mide esto? 90 menos 56, eso nos va a dar 34. Ahí está. Y es que este también nos va, probablemente nos va a hacer, bueno, no nos va a servir, pero, ¿sí? Ahora, aquí encuentro cateto adyacente o la hipotenusa. Bueno, recomendación, utilicemos los datos iniciales para encontrar los datos que no conocemos, ¿sí? Entonces voy a encontrar primero el cateto, no, la hipotenusa, sí, la hipotenusa, ¿verdad? Entonces seno de ¿cuánto? 56, no 34, porque acá no estamos utilizando este ángulo, el de inicio es este, ¿sí? Entonces ya saben, esto pasa al otro lado a multiplicar, pasa al otro lado a dividir, ¿verdad? Esto se hace en la calculadora, nos va a dar 12.6, ¿sí? Probablemente, vamos a ver, sí, 12.6, 0,6 o 6 está perfecto, ¿sí? Y ahora encontramos el cateto adyacente, pero profesor, ¿puedo encontrarlo utilizando la hipotenusa? Claro que se puede, pero como les dije, utilicemos lo inicial, ¿sí? O sea, este ángulo y este lado. Entonces, si quiero el cateto adyacente y conozco el cateto opuesto, ¿cuál lo utilizo? La tangente, ¿sí? Que es cateto opuesto dividido cateto adyacente. No conozco el adyacente, pero ese es el que voy a encontrar. La tangente de 56, ¿no? Entonces, esto está dividiendo, pues al otro lado multiplicar, esto pasa al otro lado dividir, nos va a dar esto. 10 dividido la tangente de 56 nos va a dar 6.74. Bueno, 75, lo aproximé, ¿sí? Para aproximar les voy a mostrar algo. Vamos a utilizar fix, ¿sí? Acá está fix 1 y ¿cuántos decimales? 2. Si hacemos 10 dividido seno, no, tangente, nos va a dar 6.70 y ya, miren, ya encontramos todo, ¿sí? Todo, el ángulo que faltaba y los dos lados y ya, ahí está. Bueno, ahora nuestro segundo ejemplo, ¿sí? Acá está esto. Vamos a encontrar primero el ángulo, porque conozco 2. Entonces 180 menos 90 menos 37 igual a 53. Profesor, y aquí no le ponemos A, B y C. No, aquí no, ¿sí? Por eso se llaman catetos, ¿sí? Oye, y ahora vamos a encontrar el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, trabajando con utilizando, vamos a hacer en los dos la hipotenusa y este ángulo, no este, ¿sí? ¿Qué encuentro primero? Bueno, cateto opuesto, el adyacente. ¿Cuál utilizo? Si quiero el adyacente y conozco la hipotenusa, ¿cuál es el que me sirve? Coseno, no seno, porque el seno si quiero, necesitaría el cateto opuesto. No, necesitaría la hipotenusa y solo podría encontrar el cateto opuesto, entonces no me sirve, ¿no? Esto pasa al otro lado a multiplicar, ¿verdad? Se hace 15 coseno de 37, ¿verdad? Lo que salga va a ser el cateto adyacente, 11.98 cateto adyacente, va. Ahora, cateto opuesto sería seno, cateto opuesto, que es el que voy a encontrar, dividido la hipotenusa, que ya la conozco, pasa a multiplicar 15 por el seno de 37 grados. Bueno, sí, seno de 37, ¿verdad? Cateto opuesto y ahí está. Mire, profesor, pero si yo quisiera el cateto opuesto, ¿puedo utilizar el cateto adyacente? O sea, ¿eso significa la tangente? Claro que sí, no hay ningún problema. Pero como les digo, yo les recomiendo mejor usar lo que ya se conoce. Listo. Tercer ejemplo, ya para ir finalizando. Entonces, fíjense, pues, necesito la hipotenusa, pero no conozco este ángulo ni este. Entonces, primero vamos a sacar el ángulo. Entonces, miren, cateto opuesto y cateto adyacente, ¿qué utilizo? Arco tangente, la inversa, ¿sí? Hacemos esto en la calculadora, shift, tangente, metemos esto, ¿sí? Entre paréntesis nos va a dar esto. Ya tenemos este ángulo este ángulo.
Y para encontrar el otro, bueno, 180 menos 90 menos el ángulo que acabo de encontrar, nos va a dar esto. Y ahora sí, este es el ángulo con el que voy a trabajar. Bueno, ahora voy a encontrar la hipotenusa. ¿Cuál utilizo? O sea, para encontrar la hipotenusa tengo dos opciones. Puedo utilizar seno o coseno. ¿Cuál utilizo? El que quiera, ¿sí? Porque la respuesta va a ser exactamente la misma. Entonces, voy a utilizar seno. Seno, cateto opuesto, dividir hipotenusa. Entonces, esto se cruza, ¿no? Sen 6 dividido esto, ¿no? Nos va a dar 11.66, ¿no? Si hubiera sido, vamos a ver, 10 dividido coseno de 30.96 también nos daría esto, ¿sí? Y listo, muy bien, y ya tenemos. Ahora pasémonos a los problemas de aplicación. Dice, el ángulo de elevación de una cometa cuando se han soltado 50 metros de hilo es de 37 grados. ¿Cuál es la altura? Ojo, ¿sí? Altura, va. Pero aquí les voy a explicar dos cosas que no les expliqué. Voy a dibujar esto todo chueco, pero cuando tenemos un ángulo así que está acá abajo, esto es ángulo que ve para arriba, es ángulo de elevación. Pero si el ángulo, vamos a hacer estuviera acá y ve hacia abajo, eso se llama de depresión, ¿sí? Pero un ángulo de depresión equivale, es el mismo ángulo de elevación, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. También tengo que resaltar que cuando hacemos problemas, yo recomiendo que no hacer un dibujo literal, mejor solo triángulos o rectángulos, ¿vale? Dice, el ángulo de elevación de una cometa cuando se han soltado 50 metros de hilo, o sea, la cometa está con un ángulo y lo que mide el hilo, ¿sí?, son 50 metros. Pero ¿cuál es la altura? ¿Sí? Entonces más o menos esto nos va a quedar así. Entonces esto, altura, no cuánto mide el hilo, ¿verdad? Entonces para eso tengo el ángulo, tengo la hipotenusa, pero no conozco la altura o cateto opuesto. Entonces, ¿qué función utilizo? Seno, coseno, tangente. Seno, ¿sí? Entonces, esto pasa al otro lado, multiplicar, ¿verdad? 50 por el seno de 37, lo voy a hacer por acá, permítanme. ¿Sí? Seno de, y nos va a dar 30.9 metros la altura, ¿sí? Y listo, bien. Ojo, esta no es la hipotenusa. La H también se utiliza como altura, ¿sí? Entonces, ojo, no se vayan a equivocar, porque muchos me han dicho cuando yo digo esto o hago esto así, piensa que es la hipotenusa, pero no es así, ¿sí? Ahora, otra observación, bueno, que nos dieron el problema descrito con palabras, entonces la respuesta la tengo que dar con palabras. Entonces vamos a decir que la altura de la cometa es de 30.9 metros, o sea, sí está alta, ¿verdad? Y listo, ese es el primer problema. El segundo dice, desde la cima de un faro de 7 metros de alto, o sea, el faro tiene 7 metros de alto, se observa una lancha con un ángulo de presión de 12 grados, o sea, desde el faro hacia abajo, ¿sí? Calcular la distancia, ojo, de la lancha al pie del faro, no a la altura del faro, ¿sí? Ojo con eso, o sea, no me están diciendo cuánta distancia hay desde la altura, desde la altura del faro hasta la lancha, no. Entonces ya sabemos que vamos a calcular algo horizontal, no, o sea, no vamos a calcular hipotenusa. Entonces más o menos así quedaría esto. Entonces ángulo de depresión va a ser el mismo ángulo de elevación. Este va a ser mi ángulo que voy a utilizar acá. ¿Cómo dice esto? 90 menos 12, si utilizamos claro, los catetos cambian, pero este sería el ángulo, o bueno, este es el ángulo, este sería este ángulo, ¿no? Sí, porque si sumamos 78 más 90 más 12 son 180, bueno, pero esto solo era como una explicación. Bueno, entonces desde el pie del faro a la lancha que va a estar aquí, ¿cuánta distancia hay? ¿Sí? Que conozco el cateto opuesto y el ángulo, pero quiero la distancia o X, o sea, el cateto adyacente, ¿sí?
cuál función me sirve la tangente, porque no te he puesto dividido cateto adyacente. Entonces va a ser tangente de 12 grados, este es mi ángulo, igual a 7 metros, ¿sí? Que es el cateto opuesto, dividido la hipotenusa, que es X, o sea, no la conozco. Esto cambia, ¿verdad? 7 dividido tangente de 12, ¿verdad? Nos va a dar 32.93 metros. Esta es la distancia entre el pie del faro y la lancha, ¿verdad? Y vamos a decir que la distancia entre la lancha y el pie del faro es de 32.93 metros, nada más. Y ahora, para terminar, dice: la sombra que proyecta un poste de 4.5 metros, o sea, de altura, sobre el piso horizontal que mide 5.3 metros, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo de elevación en ese momento? Entonces, la altura me la dan. La horizontal, lo que mide la sombra, también me lo dan. El dibujo nos quedaría más o menos así. Y dice cuál es el ángulo de elevación en ese momento. O sea, sobre la sombra se produce un ángulo. Entonces, fíjense, conocemos cateto opuesto y cateto adyacente. Sí, este es 4,5, pero bueno, eso se da en Colombia, de donde saqué la imagen. Entonces, ¿cuál función me sirve? Si tengo cateto opuesto, tengo cateto adyacente, quiero el ángulo, ¿cuál uso? Seno, coseno y tangente. Recuérdense que para ángulos son las inversas. Bueno, tangente, arco, tangente, ¿sí? Bueno, hacemos esto en la calculadora. Para arcos, shift, tangente, paréntesis, esto 4.5 dividido 5.3, cerramos, le damos igual y nos va a dar 40.33 grados. ¿Sí? O sea que el ángulo de elevación en ese momento es de 40.33 grados. Y listo. Y ya terminamos. Muy bien. Entonces, y listo. Ya. Y así se resuelven las razones trigonométricas. Muy bien. Entonces, ahora sí, con esto termino mi explicación. Espero que todo esté claro. Y como siempre, un ejercicio de práctica. Ustedes van a encontrar las 6 razones trigonométricas de estos dos. Acá solo tienen que usar las 6 razones. Ya están todo. Ubiquen cuál sería el cateto opuesto, cuál sería el adyacente. Bueno, la hipotenusa ahí está, ¿no? Ojo, aquí es 11.6, ¿sí? Y acá lo mismo, pero no se conoce la hipotenusa. Entonces hay que utilizar el teorema de Pitágoras. Lo van a encontrar, a resolver los 3 triángulos, van a encontrar todo lo que falta: hipotenusa, este cateto, el ángulo, ¿verdad? El lado que falta, ¿verdad? Y el lado que falta. Y por último van a resolver estos 3 problemas: ángulo de dice 52 grados, 20 minutos. Ay, profe, ¿y eso cómo se hace? Bueno, aquí les explico. 52 grados, 20 minutos, ¿sí? Miren, grados, minutos y segundos. Volvemos a pachar acá, miren. O sea que el ángulo en grados es 52.33. O sea, para que ustedes lo puedan utilizar así, ¿no? Nada más. Dice, aquí están, ¿verdad? Lean bien todos los problemas, porque pueden haber confusiones, la confusión. Entonces, importante. Y nada más. Ahora sí, con esto termino mi explicación. Y pues sin más que decir, espero que les haya gustado los 2 temas. Les hagan sus ejercicios, o sea, sus ejercicios de práctica. La práctica hace que ustedes puedan dominarlos. Y nada más. Ahora sí, con esto termino mi explicación. Y sin más que decir, nos vemos en nuestra siguiente clase de matemática para bachillerato. Feliz día para todos. Adiós.